nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nuestro amor hoy nos acercamos sin temor. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Me siento muy honrada, muy privilegiada. Bienvenidos a este programa de Corazón a Corazón, el cual Dios nos ha permitido hablar de la palabra de Él a través de estos medios, para que su palabra siga corriendo y siga siendo glorificada. Vamos en esta noche a hablar de la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el Salmo 37:4. Vamos a ir a la palabra de Dios, donde dice, Salmo 37:4, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A través de todo lo que he vivido y lo que uno ha aprendido, uno ve que la gente siempre le dice a uno, que Dios conceda las peticiones de tu corazón, que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Pero ahí vamos al tema clave, que es el deleitarnos. Esa es la palabra clave de este salmo. Porque tenemos que aprender que antes de que Dios conceda todas nuestras peticiones, antes de que Dios nos conceda todo lo que le estamos pidiendo, tenemos que aprender a deleitarnos en Él. Y traía aquí una pequeña reflexión, pues un pequeño de lo que es el significado de deleitarte. Dice, en hebreo significa un placer muy intenso o vivo por algo a tal punto que ese algo sacia o satisface lo más profundo de los sentimientos. Viendo esto, yo me iba a lo que estamos viendo en estos tiempos, a lo que estamos viendo con lo del virus. Yo decía, Señor, tenemos que aprender primero, antes de que tú nos concedas todo lo que te pedimos, tenemos que aprender a deleitarnos primero en Él. Pero ¿qué es esto del deleite? Es no solamente deleitarnos en los momentos buenos, o en los momentos que siempre creemos que es un deleite. Deleitarnos también es entender que, como decía Job, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? De todas maneras, deleitarnos es aprender ahora en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viviendo, es aprender a deleitarnos en los momentos que estamos pasando por crisis. Yo oía en la radio mucha gente que llamaba a la emisora de Vida M y decía que se tenían depresión, que tenían estrés, que tenían suicidio. Los llamaban a decirles que había mucha gente que quería suicidarse, gente que había perdido sus economías, gente que no sabía qué hacer. Y yo decía, de ahí surgió esta enseñanza, que Dios decía, deleítense y verá que no importa lo que estamos pasando, porque Él de todas maneras va a estar con nosotros. Dice, deleítate a sí mismo. Y yo escuchaba, yo decía, deleítate a sí mismo, porque muchas veces queremos deleitar a los demás. Muchas veces queremos agradarle muchas veces a los demás, pero nos olvidamos que al que le tenemos que agradar es a Dios. Y dice, Jesús murió para que deleitáramos a los demás. Él no murió para que deleitáramos a los demás. Él murió para que lo deleitemos a Él. Y yo me hacía la pregunta y le decía, Señor, cuando oramos, cuando cantamos, cuando venimos a los cultos, cuando te servimos, cuando tenemos que ir a alguna parte, ¿para quién lo hacemos? Lo hacemos con deleite. Yo creo que en esta pandemia mucha gente decía que con la que uno habla, la gente dice, yo quiero que todo vuelva a la normalidad. Querido hermano y amigo, yo le hago la pregunta, ¿qué quiere usted que vuelva a la normalidad?
¿Qué es lo que usted tanto quiere a la normalidad? Porque si yo en mis oraciones yo sí le decía a Dios, Señor, ¿qué es la normalidad? Volver cada 8 días a lo mismo, volver a hacer lo mismo, estar de aquí para allá sin ver y que la vida se nos vuelva otra vez una rutina. Eso es lo que queremos, volver a lo mismo. Pues yo creo, querido hermano y amigo, que si Dios permitió esta pandemia, la permitió para que nosotros reflexionemos, para que nosotros sí entendamos lo cerca que está su venida, y que de igual manera así la venida del Señor esté cerca, no lo podemos recibir igual. No lo podemos recibir igual como estábamos acostumbrados a venir cada 8 días a la misma rutina. Entonces, desde que queremos que volvamos a la normalidad, yo sí quisiera que en esta noche tú pensaras qué es lo que querés que vuelva a la normalidad, qué es lo que tú pretendes que vuelva a la normalidad. Porque yo sí digo que yo eso sí no lo quiero. O sea, yo sí le digo a mi Señor en mis oraciones, yo eso sí no lo quiero. Volver a la normalidad que... O sea, lo que ahora ha cambiado es el tapabocas, de igual seguimos viendo la gente como en el curso normal, la gente se asustó al principio y todo, pero yo digo, Señor, a través de eso, enséñanos a deleitarnos. Pero también traía en Proverbios 4:23, la fuente de aprender a deleitarnos está en Proverbios 4:23 que dice... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, difícilmente nos vamos a deleitar en él. Si no guardamos nuestro corazón, difícilmente vamos a saber y vamos a escuchar la voz de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, para que nosotros reflexionemos en estos tiempos. Yo creo que ninguna de las cosas que pasan no pasan porque sí, o Dios permite que pasen porque sí. Leían esos días cuando al apóstol Pablo lo mordió la serpiente, y reflexionaba también sobre eso, y esa reflexión que había ahí decía, ¿tú crees que porque al apóstol Pablo no lo mató la serpiente, no le dolió? Obvio, en la vida de nosotros pasan cosas que nos duelen, pero yo digo que si todo esto ha pasado, es el Señor diciendo, despierten, hay que aprender a deleitarnos en el Señor, hay que aprender a que en los momentos difíciles aprendamos a deleitarnos en Él, a escuchar su voz, a hacernos en un rinconcito y preguntarle y decirle, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿qué pasa? Porque si Dios permite que las cosas pasen, es muchas veces para remediar a su pueblo. En Jueces estoy leyendo en estos días y dice que siempre que llegaba calma y que volvía toda la normalidad cuando reinaban los jueces, la gente volvía y se acomodaba, estaba en una zona de confort y volvían y pecaban. Entonces yo pienso que cuando Dios, yo pienso pues que acerca de la palabra, cuando Dios permite que nos pasen estas cosas, cuando Dios permite que lleguen estas crisis que vimos como gente sin alimento, gente preocupada qué va a pasar en un hospital, gente que aún todavía dice qué va a pasar. He visto mucha gente que está preguntando que si vamos a llegar a diciembre con tapabocas, o que son cosas que ni siquiera debiéramos de estar preocupadas por ellas. Son cosas como que debemos de preocuparnos por cosas más profundas, por el aprender a deleitar al Señor, por aprender a agradar a Dios. Bueno, queridos amigos, esto era todo el mensaje que el Señor me había regalado. Acuérdense que está en Salmo 37:4. Permitamos que Dios edifique nuestras vidas a través de todo esto que está pasando. Permitamos que todo esto que está pasando no pase de largo, sino que entendamos que es un propósito que Dios tiene. La palabra de Dios dice que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Entonces era como esa la reflexión que el Señor me había regalado para traérselos a ustedes, amigos y queridos hermanos, en esta noche, y desearles muchas bendiciones, dejar la paz, dejar el amor del Señor, dejarles que tengamos siempre presente que el Señor, no importa la circunstancia, no importa las dificultades, Dios está con nosotros. No nos olvidemos de eso. No, Dios está con nosotros. Y yo a través de esto le decía a Dios, Señor, si hemos de perecer, como decía el apóstol Pablo,
Si hemos de perecer, que perezcamos, porque de igual tenemos que morir. Si no hemos de morir del virus, hemos de morir de cualquier otra cosa. Entonces es como eso, aprender a deleitarnos en el Señor y decirle: Señor, te entrego mi vida y sé que estás presente, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que pase. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a elevar una oración en esta hora de la noche para que el Señor siga fortaleciéndonos en estos momentos. Amén. Señor y Padre, gracias te doy una vez más, mi buen Dios, mi gran Padre Celestial, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, porque estoy segura, Señor, que a pesar de las dificultades que se pasaron, a pesar del encierro, Señor, tú proveíste, Señor, para cada casa. Tú, Señor, te manifestaste grandemente en cada vida, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque sé que dejaste una enseñanza en cada uno de nosotros, Señor. Permite, Señor, que cuando volvamos a reunirnos, Señor, todo no vuelva a la normalidad, Señor. Antes que despertemos, Señor, y entendamos, Señor, que con todo tú tienes un propósito, Padre amado. Bendigo mis hermanos, bendigo los vecinos, bendigo la gente, Señor, que escuche este mensaje, Señor, porque tú obrarás a través de tu palabra, Señor. Tengo fe de ello, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Padre Celestial. Gracias te doy una vez más por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad grande, porque eres grande y misericordioso para con nosotros, Señor, aún sin merecerlo, Padre Celestial. Gracias te doy una vez más, Padre Santo. Amén y amén. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Recuerda estar conectado y pendiente todos los lunes y los jueves a las 8 de la noche en esta tu sección de Corazón a Corazón. Bye. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último.